Estamos llegando al estadio Santiago Bernabéu, hoy martes 14 de noviembre del 2023. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo. Comenzamos la vuelta y luego accederemos al interior, quédate conmigo. Aún sigo sin creérmelo, aún sigo sin creérmelo. Sigo pensando lo que pasó el otro día en la Asamblea General de Socios, cuando me nombraron por el seguimiento de las obras. Gracias a ese pedazo de crack, no se me va a olvidar. Bueno, hoy es martes 14 de noviembre del 2023, Día Mundial de la Diabetes, así que todas esas personas que estén viendo el vídeo y sean diabéticos o diabéticas, pues desde aquí un gran abrazo. La medicina poco a poco avanza, así que dentro de muy poquito veremos ya la luz al final del túnel y encontrarán las medidas necesarias para paliar esa enfermedad, así que desde aquí, de verdad, un gran abrazo. Bueno, ayer se puso orgulloso y amable el pedazo de crack de nuevo estadio Bernabéu. Debe ser que, como siempre, que contesta a los tweets está en el AVE, así que debe ser que estaba de viaje. Y se puso a contestar tweets de esas personas que tienen dudas sobre la obra. Ya sabéis que se especula demasiado, se habla por ahí mucho y al final se crean falsas informaciones de lo que va a suceder o está sucediendo en la obra del estadio Santiago Bernabéu. Por lo tanto, de vez en cuando está de viaje o cuando se aburre, yo no sé qué es lo que está haciendo, pero es que hay veces que dice que contesta cuando está de viaje, pues se pone a contestar tweets de las preguntas y dudas que tiene la gente. Así que iremos comentando en el vídeo todo lo que dijo ayer nuevo estadio Bernabéu. Y en la parte de la fachada tenemos novedades con esas letras que no pondrá Santiago Bernabéu Stadium, no. Pondrá, bueno, ahora lo vamos a decir cuando lleguemos a Castellana. Esquina de la Torre B, vamos a comenzar porque mirad lo que tenemos en pantalla. Ampliamos el zoom un poquito más. Mirad cómo están colocando esas hojas en vertical en esa mitad superior de esa puerta que tenemos ahí que conecta la Torre B con la zona de Concha Espina. Ahí podemos ver en la parte superior, parece que están colocando las pestañas, sí. Ahí están soldando las pestañas para dentro de muy poquito cerrar esa parte superior después de terminar con toda esa mega estructura de acceso a la torre desde esta calle de Concha Espina. Y bueno, iremos comentando más estas grúas, que ayer me preguntaba que por qué teníamos estas dos grúas. Esta de la izquierda está subiendo material, tenemos dos eslingas aquí en el lado izquierdo, y el de la derecha, la grúa de la derecha, está subiendo lamas a la parte superior, esta zona de viseras que veremos cuando finalicemos la vuelta y vayamos a acceder al interior. También tenemos novedades sobre la iluminación en el exterior que va a tener exterior el estadio, así que también lo comentaremos en el vídeo de hoy. Así que muchas gracias como siempre por el apoyo, no me voy a cansar de decirlo. Muchas gracias por ver todos los días mis pedazos de vídeos. Jesús maníacos os voy a llamar, sí. Yo lo he pensado detenidamente en el tren y creo que os voy a llamar Jesús maníacos. Ya seguro que hay algún ofendidito o ofendidita que le molesta. Bueno, de momento no se ha empezado a ejecutar la iluminación en el exterior, pero básicamente lo que tendremos en el exterior, en la calle, alrededor del estadio, serán estos postes con esos focos para iluminar la fachada. De momento ha dicho nuevo Bernabéu que no se ha empezado a ejecutar, así que cuando veamos estos postes ya sabéis qué es lo que puede ser. Así que nada, cruzamos la calle Concha Espina, nos subimos un día más a esta fabulosa valla que tenemos gris, como nuestro templo, el estadio Santiago Bernabéu. Bueno, pues como siempre nos subimos a la valla. Uy, wow, qué susto me he dado. Qué susto me he dado. Aquí tenemos todo el material que están subiendo a la parte de la esquina de la Torre B. Mirad, porque tenemos nuevo material. TimberTech es la empresa correspondiente. Sea Salt Grey, que básicamente esto quiere decir suelo exterior de la empresa TimberTech. Sí, es suelo exterior, resistente a las inclemencias del tiempo y a los daños causados por el mojo, los hongos y la humedad. Sin mantenimiento, no necesita pintura ni sellado de forma anual. Alto porcentaje de material reciclado, una alternativa ecológica a la madera natural. El patrón de superficie TimberTech adquiere un color consistente con el paso del tiempo. Me da a mí que este material es para el suelo del paseo 360 grados del nuevo Bernabéu. Lo están dejando aquí, así que en breve veremos cómo lo suben.
Así que, bueno, pues habrá que estar muy atentos. Es por eso que está la grúa en este lugar, para subir material a ese lado. Y aquí también tenemos mucho elemento para montar andamios en las diferentes zonas. Vamos a ampliar un poquito más. Ahí tenemos las puertas 20, 22, 24, 18. Siguen depositando esas hojas en vertical. ¿Qué dices, Rodolfito? Que no me he equivocado, déjame en paz, que hoy es martes 14 de noviembre, tío, que no he dicho ni 12 ni 11. Por un día que no me equivoco, déjame en paz, que estoy grabando. Yo no te molesto cuando estás tú aquí empanado, tío. Bueno, aquí tenemos la puerta de acceso que ayer vimos cuando entrábamos al interior, que no habían colocado ni una hoja en vertical. Y mirad, ya tenemos en la parte superior y en la parte inferior. Es más, en la parte superior están a punto de concluir y de finalizar con esa instalación de esas hojas en vertical. Es más, estamos viendo la última sección, el último módulo que va encajado y que configuraría toda esa puerta de acceso que tenemos en Concha Espina y que da a la Torre B. También dijo Nuevo Bernabéu que habían probado la iluminación en Padre Damián, así que me imagino que la habrán probado por la noche. Es por eso que no lo hemos visto aquí en el canal. Así que nada, seguimos andando. Luego veremos esta parte porque quiero enseñaros la parte de las viseras de la esquina de la Torre B, donde están depositando e instalando lamas. Así que nos vamos hacia Castellana City. Bueno, pues estábamos convencidos y convencidas que iban a colocar las letras del estadio en esta parte sur de la fachada oeste, que iban a poner Santiago Bernabéu Stadium, porque lo vimos en las pantallas centrales cuando proyectaban esas imágenes. Y ayer Nuevo Bernabéu dijo que no, Bueno, no es que dijera que no, es que las letras que van a colocar va a ser el escudo y Bernabéu. Escudo y Bernabéu solamente, es decir, no van a colocar Santiago Bernabéu Stadium, como se llama el estadio a partir de esta remodelación. Y cuando vimos esas palabras de Santiago Bernabéu Stadium en las pantallas centrales que tenemos aquí en Castellana, ya salimos de dudas y dijimos, ya está, eso es lo que van a colocar en la fachada, Santiago Bernabéu Stadium y el escudo a la izquierda. Pero no, escudo y Bernabéu. Un día más en el montículo de Bélgica, que estamos viendo la zona del lateral oeste y la Castellana. Ya sabéis que han estado retirando y despejando toda la zona de esos contenedores, de esos vestuarios, esas casetas que tenemos en esta zona de aquí. Ahora también, bueno, en el día de ayer estaban retirando esas casetas de la empresa Acciona, la correspondiente a los trabajos en el interior del museo, para seguir despejando todo este lugar y empezar con la remodelación y pavimentación de toda esta parte del estadio. Ya sabéis que han estado despejando para empezar los trabajos, así que veremos a ver cuándo empiezan con esas ejecuciones. De momento así tenemos de tranquilito el lateral oeste del estadio a día de hoy. No hay mucho ruido, no hay mucho trabajador, no hay mucha maquinaria. Lo que sí tenemos es un pedazo de tráiler justo delante de nuestras narices. No sabemos si ha descargado ya o no, pero bueno, ahí está. Así que no podemos ver muy bien lo que sucede justo detrás de este vehículo. Así que vamos a pasar directamente a la zona de la Torre C, dejando esta preciosa imagen de la fachada oeste del estadio Santiago Bernabéu. Oye, de verdad quiero agradecer a todas esas personas, a todos esos Jesús maníacos que ven los vídeos todos los días de la obra y que no sea de la obra, porque últimamente tenemos muchísimas visitas aquí en el canal, así que eso no me gusta, eso me encanta. Aquí podemos ver en la esquina de la Torre B cómo han colocado esta cinta y están transportando todas esas casetas, esto de aquí, lo están llevando a toda esta zona. Al igual que también vimos las casetas de la parte sur de Castellana, que las dejaron allí, las de Acciona las están dejando en este lugar. Así que bienvenidos a la esquina de la Torre C. Vamos dejando atrás el lateral oeste y Castellana y vamos a llegar al fondo norte para ver cómo siguen colocando esas lamas que cerrarán y conectarán la esquina de la Torre C con la fachada norte. Mientras tanto observamos la parte superior. Ahí tenemos las lamas de cierre. De momento no veo grúa colocada en este lugar, por lo tanto de momento no continúan con la instalación de esas lamas de cierre. Seguimos.
Impresionante imagen que tenemos de la fachada oeste del Estadio Santiago Bernabéu, que vamos dejando atrás, el cielo como roto. Y aquí llegamos al fondo norte y Rafael Salgado. Ayer vimos cómo empezaban a copiar y a amontonar esas lamas, esos armarios, para empezar a cerrar este hueco que tenemos en la esquina de la Torre C, que ya en el día de hoy, ahora mismo van a colocar la cuarta lama en la zona. Cuarta lama, cuarta lama, desde que ayer vimos cómo depositaban todas esas en este suelo de Rafael Salgado. Pero antes tenemos que sacar también la parte inferior de la fachada, esas nuevas hojas en vertical. Anda, un nuevo tráiler. Ahora veremos qué es lo que van a descargar, porque además entra en Rafael. Vaya, hombre, no lo vamos a ver, yo creo. Bueno, lo dicho, ahora que nos despejan la imagen, ahí tenemos, vaya, un autobús ahora. Ahí tenemos las hojas en vertical que han ido colocando también durante estos últimos días para cerrar los anillos de la Torre C y así terminar también con el diseño, esa estructura de acceso que tenemos en esta esquina de la Torre C, que ya encara con Rafael Salgado. Seguimos avanzando. Ahí podemos ver ya en un primer plano cómo colocan esas lamas para cerrar este hueco, que de momento parece que se les atasca esa cuarta lama porque llevan un ratillo ahí los pedazos de cracks. Pero bueno, ya han puesto tantas que esto es como comer churros. Bueno, como comer no, como hacer churros. Es que hace que no me como un churro un montón, ¿eh? Bueno, y una porra ya ni os cuento. Pero ahora mismo una porrita con chocolate caliente. ¡Ay! Quiero. Bueno, pues en resumidas cuentas y hablando de la fachada del Estadio Santiago Bernabéu, tenemos el hueco de la esquina de la Torre B ya completamente tapado. También si acercamos el zoom podemos ver esta esquina de la Torre C, donde a estas horas están colocando la cuarta lama, pero tienen que seguir tirando y trabajando de forma vertical hacia arriba hasta llegar a la zona de viseras y también en la parte inferior de la fachada. Mirad todo el material que tenemos aquí, más lamas que están trayendo. Así que me da a mí que para el próximo partido aquí en el estadio contra el Nápoles veremos ya muchos de los huecos cerrados, si no todos, si no todos. Pero seguimos ampliando porque pasaba un camión y vamos a ver el material que tenemos acopiado aquí en Rafael Salgado. Puertas, ahí al fondo más material, más lamas y más estructuras para las puertas de acceso. Vamos a ver esta zona de aquí porque vimos ya hace 2 semanitas cómo empezaban a cerrar también esta fachada que conecta la fachada norte con la esquina de la Torre D. No han continuado por los trabajos que se están ejecutando en la parte inferior con esas nuevas pantallas que van a colocar y que por culpa de estas lamas, ahí están esas lamas que están ahora mismo en pantalla, no podemos ver bien y claramente lo que está sucediendo, claramente como la novia de Piqué, lo que está pasando en la puerta del fondo, que si subimos un poquito más la mirada, a ver si desde aquí lo vemos bien, están colocando ya el panel LED. Sí. Es más, está reciente, está calentito porque mirad cómo soportan el peso, cómo aguantan el peso hasta que lo anclen definitivamente. Ayer ya vimos ese material previo a la colocación de esta pantalla LED y ya en el día de hoy podemos ver cómo están colocando la propia tira de la puerta 45. Ay, nos están dejando el estadio precioso. No, lo siguiente. Bueno, vamos a seguir avanzando, así no lo vemos de perfil. Os dejo esta imagen en modo gran angular y nos vamos hacia la Torre D y Padre Damián. Aquí de frente podemos ver todo ese material que están colocando en esa puerta número 45, con esa plataforma de tijera diésel y la ayuda también de esos 4 pedazos de cracks, donde tienen que seguir colocando más material en la parte superior para cerrar toda esa estructura. Vamos a ampliar un poquito más, ahí, para que veáis cómo están ajustando. Ahí, súper chulo. Y aquí a la izquierda tenemos una plataforma articulada que tiene pinta que van a colocar más hojas en vertical para cerrar los anillos de la Torre D, que ahí podéis ver que faltan sectores por cubrir, así que tienen que seguir los trabajos en esa zona. Así que vamos hacia el lateral este.
Todo el mundo diciéndome que ya me queda poquito por ver, que ya me queda poquito por ver y por grabar, pero es que queda lo más emocionante, queda lo más chulo, queda lo más interesante. Es ver todo el 360 grados encendido en el interior y muchas cositas más. Ahora mismo, cuando se inaugure el estadio, ya entonces es cuando soltaré las lágrimas, porque claro, ahora mismo está llegando el fin de las obras. Ya lo dijo Florentino el otro día, estamos en la fase final de la remodelación del estadio y aún me queda llorar. De momento no he llorado, así que cuando llore, entonces ya sí que estará todo acabado. Mientras tanto, dale al like y suscríbete. Bueno, llegamos a la parte central del lateral este y Padre Damián, el tráiler que hemos visto entrar en la esquina de la Torre C, lo encontramos en este lugar del lateral este, así que no podemos ver lo que hay detrás del mismo. Lo que sí vemos es en esta ubicación que están hormigonando. Imagino que están hormigonando en el interior porque esa parte ya está totalmente hormigonada. Ya sabéis que faltan por colocar lamas en un pequeño hueco de la parte inferior de la fachada, más o menos en este lugar. Veremos a ver cuándo sucede. Mientras tanto, nosotros seguimos hacia la Plaza de Sagrados Corazones. Aquí podemos ver cómo sigue la excavadora trabajando en estos lugares, creando, modificando todos esos relieves, todos esos montículos, para seguir transformando la mejor plaza del mundo, como es el mejor estadio del mundo, esta Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, llegamos a esta ubicación del estadio, Plaza de Sagrados Corazones. A la derecha seguimos viendo los bancos de granito. Voy a dejar paso, que viene una furgoneta. Ahí al fondo tenemos la parte central, que ayer vimos bastante movimiento, la verdad. Y aquí a la derecha vemos la excavadora como sigue realizando todos esos trabajos con esa tierra que han echado para crear esas montañas. Ahora pasaremos a ver los anillos de la Torre A, a ver si es que siguen colocando esas hojas en vertical para cerrar, para tapar los anillos de la misma torre. Vamos dejando atrás el lateral este y Padre Damián con la Plaza de Sagrados Corazones y vamos llegando también al fondo sur y a Concha Espina. No veo movimiento en esas hojas en vertical que están colocando en la Torre A. Ahí podemos verla. Es más, no hay plataforma alrededor para seguir trabajando en la zona. Así que nada, pues bienvenidos al fondo sur y a Concha Espina. Vamos a ver ahora cómo siguen con la colocación de esas lamas en la parte de la visera de la Torre B. Así que no te vayas, porque luego, después de eso, accederemos al interior, que sé que os gusta, que sé que os encanta, porque la parte del fondo sur y Concha Espina pues tampoco es muy emocionante ni interesante. Así que vamos a ir directamente a la esquina de la Torre B, finalizamos la vuelta y a continuación accedemos al interior. Estos días hemos visto cómo cerraban este hueco, esta fachada sur que conecta con la Torre B, tanto en la parte vertical como en la parte inferior. En la parte inferior, como podemos observar, aún no han retirado los adhesivos protectores. En la parte vertical sí. Y si nos fijamos en la parte más superior, ahí podemos ver esas nuevas lamas que están colocando en esa zona de viseras. Algunas hasta incluso ya han retirado los adhesivos protectores. Y ahí podemos ver que falta un pequeño hueco por cerrar. Y ya tendríamos, a falta de colocar esas lamas de cierre de la zona, tendríamos toda esta parte ya totalmente conectada. En la parte vertical, en la parte inferior y en la parte superior. Vente conmigo porque vamos al interior. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy martes 14 de noviembre del 2023. De momento tenemos las pantallas apagadas, en este caso la del fondo norte. Seguimos viendo la grúa, esa plataforma que está trabajando en la zona de los estabilizadores entre Cercha y Cercha. Ahí lo podemos ver. Y ahora accederemos para ver las novedades que tenemos en el día de hoy respecto al día de ayer. Vamos a aprovechar a ver la parte de la estructura del lateral este, porque tampoco es que hayan avanzado mucho en la colocación de esos paños de pantalla, porque han colocado dos en el lado izquierdo y ahora veremos, ahora saldremos de dudas de cuántos han colocado en el lado derecho.
Ya lo estábamos viendo en el exterior, cómo iban cerrando toda esta parte, al igual que cerraron la otra, de la parte correspondiente a Castellana, y mirad cómo ya predomina el color gris en esta ubicación, con la colocación de esas hojas en vertical, tanto en la parte superior como en la parte inferior, para esas nuevas puertas de acceso que tendremos en esta esquina de la Torre B, a falta de colocar obviamente los banners LED en esa parte central. Seguimos avanzando, a ver qué podemos ver por aquí. No hay gran cosa, así que nada, seguimos. Bueno, pues ya estamos sentaditos aquí en una de las filas del segundo anfiteatro del lateral oeste, en la vista panorámica del Tour Bernabéu. Vamos a disfrutar del interior del Santiago Bernabéu un día más, hoy martes 14 de noviembre del 2023. Bienvenidos y bienvenidas, Jesús maníacos, un día más al templo madridista. Vamos a ver qué novedades tenemos, así que ponte cómodo, ponte cómoda y disfruta de las vistas. Bueno, pues ahí tenemos todo el arsenal en la losa del terreno de juego. Ayer ya vimos un ápice de lo que iba a suceder estas 2 semanas. Hasta el día 29 no jugamos aquí en el estadio, por lo tanto a colocar pantallas de momento acopiadas y después a instalarlas en su debido lugar. Tendremos pantallas en la parte del fondo sur, en la zona interna, y también tendremos pantallas en la zona de la estructura del lateral este, justamente en esta zona donde estoy apuntando, en la parte norte y en la parte sur, que lo que puedo ver desde aquí es que solamente han colocado 2 pantallas en los laterales respecto al día de ayer. Vemos toda la parte de la losa del terreno de juego repleto de armarios, algunos vacíos, de esas pantallas que van a ir subiendo y que están subiendo a las estructuras. A ver si vemos cómo suben pantallas a la parte del fondo sur y podríamos ver algo nuevo respecto al día de ayer. Tenemos en la parte central las lámparas del césped, el cuidado del césped y mantenimiento, algo muy curioso. Imagino que las han colocado en ese sitio para no estorbar. Ahí tenemos un nuevo tráiler que ya han descargado, ahí podemos ver cómo están estirando la lona para desaparecer de esta ubicación y poder ir a cargar más pantallas. Y ahí al fondo, en esa esquina del fondo sur con el lateral oeste, podemos ver esas pantallas que están colocando, imagino que para subir a la estructura interna del fondo sur. Mirad todos los armarios que tenemos, Están preparando algunos, otros ya están fuera y otros siguen dentro de esa cajita de aglomerado que protege esas pantallas cuando las transportan. Ahí tenemos la esquina del fondo sur con el lateral este, también muchas pantallas, pero es que el caso es que ha dicho Nuevo Bernabéu que es posible que no acaben con todas las pantallas en este parón de noviembre. Ahora os voy a leer detenidamente lo que puso respecto a una duda y una pregunta que le hicieron en su canal de Twitter, así que ahí podemos ver cómo suben una pantalla, en este caso a esta zona de la estructura del lateral este. Ahí están los polipastos, así que lo colocarán justamente de forma contigua a esa que tenemos ya instalada. Le preguntan a Nuevo Estadio Bernabéu en su cuenta de Twitter respecto a este tema. Le dicen: hola, ¿qué tal? El 2 de diciembre ante el Granada llevo a mi padre e hijo al Bernabéu. Creo que tal vez estará casi terminado y más con el parón. El marcador 360 grados, por ejemplo, ¿estará listo? Gracias. A lo que contesta Nuevo Bernabéu: verás una versión bastante avanzada pero no definitiva. El videomarcador no creo que esté completo para ese día. Otro de los temas siempre que tenemos en el canal, siempre hay muchas dudas y hay muchas personas que quieren un segundo anillo LED, a lo que preguntan: ¿habrá un tercer anillo entre el primer y el videomarcador 360 grados? Y responde Nuevo Bernabéu que lo que primero tiene que haber es un esfuerzo estructural de valla para que quede preparada para poder colgar esa fascia. Si no es ahora, con el 360, la U televisiva y el primer anfiteatro, se considera que actualmente hay mucha carga visual, se pondrá después. Por lo tanto, en un futuro no está descartado al 100%. Ahora sí. También le preguntan por la estructura por detrás del videomarcador, que si quedará así o irá tapada con embellecedores.
A lo que responde: ten en cuenta que la estructura es además su pasarela de mantenimiento. Así que imagino que la respuesta es que no irá tapada. Como no, también le preguntaron por la inauguración, si sabía la fecha. Exactamente le preguntaron: hola, por favor, ¿cuándo será la inauguración del estadio? A lo que contestó: no hay inauguración hasta que no se publique en la web del Real Madrid. Lo del 23 de diciembre no es información oficial. También le preguntaron por este color que tenemos tan peculiar en las bandas. En este caso os enseño la del fondo norte, ese azul cielo, ese azul más clarito que el color de los asientos que se están instalando en el bowl del estadio. A lo que contestó que sí, se adaptará. Se adaptará puede significar muchas cosas: que construyan algún tipo de estructura, que cambian el color a algún color rosita, o que cambian el color al color de los asientos del nuevo Bernabéu, en este caso azul navy o azul marino. También le preguntaron por los banquillos, que si se iban a quedar en este estado. Dijo que sí, de momento sí. Aunque bueno, este estado es con las lonas protectoras. Me refiero cuando no están las lonas protectoras y los asientos de BMW y demás. Bueno, después de haber visto muchas respuestas del nuevo estadio Bernabéu, vamos con los avances del estadio. Hoy martes 14 de noviembre, mirad lo que tenemos en pantalla. La parte del hipogeo, la parte más superior, totalmente encendida, con ese color característico para la ayuda al crecimiento del césped cuando está en el interior. Tenemos toda esa parte más superior del hipogeo totalmente encendida y del mismo color. Ahí lo vemos. Así que nada, recuerda dejar el like, suscribirte, sigue subiendo la plataforma hacia la parte de las terchas, imagino. Así que comenzamos por el fondo norte. Han estado limpiando, han estado con sopladores, retirando todos esos residuos del último partido aquí que tuvimos contra el Valencia. Aquí tenemos toda la parte de la grada alta y grada baja. Y en el día de ayer vimos cómo empezaban a demoler, a eliminar, a retirar esas vallas de separación que hay en la zona de tribuna con ese peto más superior de la grada alta del fondo norte, donde podemos ver a día de hoy esas guías colocadas, pero aún falta de colocar esas correspondientes mamparas. Acaban de empezar con esos trabajos, así que un poquito de paciencia, que es la madre de la ciencia, para ver cómo llegan esas nuevas mamparas, esos nuevos cristales, como ya hicieron y ya colocaron en la zona opuesta, en la zona del fondo sur. De momento, instalación de esas guías y ya lo que comentamos, la posterior instalación de esos cristales, esas mamparas entre la zona de tribuna y la grada alta del fondo norte. De momento no veo que estén empezando a retirar los asientos del Classic Bernabéu en esta zona de tribuna del fondo norte. Sí veo movimiento en el primer anfiteatro, ahí podemos ver los nuevos asientos, la parte más superior con esas cintas, todo eso acordonado para que no pasen los pedazos de cracks por esa ubicación, por los trabajos que están realizando en alturas. Y ahí podemos ver, parecen de Daplast, sí, parecen de Daplast, y es posible que estén trabajando en todos esos aquellos asientos que ya estén instalados y que estén sueltos, les estén dando ese último par de apriete, ese último toque para que no estén sueltos, y los aficionados, mientras que estén sentados, pues no se caigan de culo a la fila. Allá al fondo vemos los nuevos asientos también, de la parte de la terraza, de esa línea de palcos que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro, pero seguimos con el fondo norte. No te vayas de fondo, Jesús, porque estamos hablando del fondo norte. Aquí tenemos el segundo anfiteatro, de momento no lo han tocado, no lo están tocando en este parón. Ya sabéis que el lado opuesto, la parte del fondo sur, sí lo han tocado, quitaron los antiguos asientos, colocaron los nuevos y también pintaron de gris esos pasillos naranjas que también vemos pintados en la zona del fondo norte, esta zona que estamos enseñando en estos precisos instantes. Así que no vemos movimiento en la zona, lo que sí vemos es actuaciones en el tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte. Ayer vimos cómo empezaban a retirar los asientos del Classic Bernabéu en esta esquina, tímidamente lo veíamos, y ya luego por la tarde ya vimos cómo quitaban los asientos correspondientes a este graderío, a estos sectores del tercer anfiteatro ya del fondo norte.
ya sin los asientos en la zona. Veremos a ver si reforman o simplemente colocan de forma provisional esos asientos fijos, como ya han ido colocando en muchas de las partes, en muchas de las zonas que tienen que seguir reformando, y por lo tanto han colocado esos asientos de forma provisional. Y es que ya en el día de hoy podemos ver claros avances en la zona del cuarto anfiteatro, la zona más cercana al lateral oeste, porque mirad cómo están desatornillando, desanclando los antiguos asientos. Vamos a ir lentamente del lado oeste al lado oeste para que veáis todas las zonas afectadas, lo digo de forma positiva, afectadas, me refiero a los trabajos que están realizando, y es hasta aquí, hasta la parte central del cuarto anfiteatro del fondo norte, que es donde están realizando también esos trabajos, esa colocación de esos paneles metálicos en la parte más superior del cuarto anfiteatro, donde ya vimos ayer cómo volvían a reanudar los trabajos en la zona y a volver a montar esos andamios para seguir con esos trabajos de estética, para cerrar toda la parte de la fachada que se ve desde el interior. Así que bueno, pues me gusta que veamos novedades, sobre todo el tema de cambio de asientos. Aún no es oficial, obviamente, la inauguración del estadio, pero a ver si dentro de muy poquito vemos información oficial respecto a ese día o a esa fecha. Así que ahí tenemos la parte del tercer y cuarto anfiteatro más cercana al lateral oeste. Me encanta ver novedades, e imagino que a vosotros y a vosotras también os gusta ver novedades en el mejor estadio del mundo. Ahí tenemos las pantallas del videomarcador en el lado norte. Ayer vimos cómo las encendían, cómo seguían haciendo diferentes pruebas con diferentes imágenes. En este momento están totalmente apagadas, tanto las del lado norte como las del lado sur. Es posible que hayan terminado con las pruebas ya, y es por eso que estén apagadas. Lo que sí veo es que siguen subiendo pantallas, esos paños de pantalla para seguir configurando ese videomarcador 360 grados, en este caso en el lateral este, que hemos entrado con 2 pantallas nuevas respecto al día de ayer, y han colocado 2 pantallas en menos de media hora. Cuando se quiere, se puede. Así que aplícatelo también en tu vida. Si estás de bajón, si las cosas no salen bien, tú sigue insistiendo, porque si quieres, puedes. Ahí vemos cómo están depositando ese paño de pantalla de forma contigua a las pantallas que tenemos instaladas alrededor de la parte central de la estructura del lateral este. Seguimos viendo cositas. Ahí está la plataforma con la cesta justamente en la zona de las cerchas. Están haciendo ajustes en la zona de los estabilizadores. Ayer yo pensaba que estaban trabajando en las pantallas del videomarcador, pero no. Estoy viendo bastante movimiento en la estructura del lateral oeste. Ya sabéis que faltan por colocar esas pantallas en la zona interna, y lo que yo creo que están colocando son las líneas de vida para dentro de muy poquito empezar a colocar las pantallas en la zona curva, en las esquinas, en este caso en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste. Vamos a fijarnos bien, porque vemos bastantes trabajadores. Ahí tenemos el nuevo suelo de esas pasarelas de mantenimiento para en un futuro poder seguir trabajando en las pantallas ya colocadas, tanto en las pantallas del exterior como en las pantallas del interior, y veremos a ver cuándo empiezan a colocar las mismas en esta zona visible desde el segundo anfiteatro del lateral oeste. De momento, esto es lo que tenemos a día de hoy. Recuerda dejar el like y suscribirte. Aprovechamos a seguir sacando la parte de la losa del terreno de juego, donde siguen depositando más pantallas. En este caso mirad cómo sacan otro paño. En los armarios vienen 2 pantallas, como podemos observar, caben 2 pantallas. Ahí sacan otra para seguir configurando el videomarcador en el lado este del estadio Santiago Bernabéu. Ahí tenemos la parte de tribuna del lateral este, ya sabéis, con los nuevos asientos. Falta por colocar los nuevos en esta ubicación. Seguimos viendo el lateral este, aprovechando que estamos grabando aquí, y nos vamos al primer anfiteatro. Ahí podemos ver el primer anfiteatro, esa línea de palcos que tenemos ya con los nuevos asientos, a falta de los remates finales en el interior. A ver si dentro de muy poquito podemos ver toda esa zona completamente
habilitada. Subimos un poquito más la mirada y tenemos la línea de palcos entre el segundo y tercer anfiteatro. En el día de ayer vimos y descubrimos cómo habían destapado de nuevo esa lona blanca de protección para los días de partido, para seguir trabajando en esas nuevas estructuras donde podemos ver y apreciar esas nuevas mámparas ya colocadas en la mayoría de espacios que tenemos en esa línea de palcos. Ahí podemos ver a un pedazo de crack trabajando en el interior, y en estas 2 semanas avanzarán muchísimo con estos trabajos. Ahí podemos ver cómo están pintando gracias a ese rodillo alargable, y por lo general pues no podemos ver mucho más porque estamos muy lejos y obviamente el interior no lo podemos ver perfectamente. Ahí tenemos los paneles metálicos que se están colocando en la parte más superior del cuarto anfiteatro del lateral este, para el cierre de la grada más superior. A ver si en este parón vemos cómo finalizan y concluyen con todos estos trabajos. La duda es, ¿quitarán estos altavoces o los dejarán de forma vitalicia? Bueno, me podéis contestar en los comentarios si queréis, si queréis, no obligo a nadie. Es una duda que dejo ahí. Ya sabéis que están con el tema de la instalación de la acústica, eso es line array, en la parte inferior de la estructura del videomarcador. En la parte norte ya los colocaron, y ahora vamos a enseñar la parte sur, porque ayer vimos el izado de 2 sistemas de altavoces. Vamos a enseñarlo, ahí lo tenemos, uno en la parte más cercana al lateral este, otro en la parte central, y queda un tercero por subir que está suspendido en la zona del primer anfiteatro y que vimos en el día de ayer cómo dejaban en esta posición. Sigue totalmente suspendido, pero en cualquier momento lo pueden subir a esta parte de la estructura del videomarcador 360 grados del fondo sur. Ahí tenemos la zona de la grada alta y grada baja del fondo sur, con esos andamios, esas plataformas colocadas de forma provisional por los trabajos que se están realizando. Y ahí tenemos a los pedazos de crack que están soplando con esos sopladores. A lo mejor me pido uno para Reyes, así que si hay algún rey, Melchor, Gaspar o Baltasar que me está escuchando, quiero un soplador para Reyes. Y también tenemos la parte de la grada baja y grada alta del lateral oeste que siguen con esos trabajos de limpieza. Dejamos esta impresionante imagen del fondo sur. Vamos a ir recorriendo todos los graderíos. En la zona de tribuna ya sabéis que colocaron las correspondientes mamparas. En el primer anfiteatro los nuevos asientos. En el segundo anfiteatro tenemos los nuevos asientos también ya instalados de forma provisional hasta el verano que viene. Y tercer y cuarto anfiteatro, donde podemos observar que no han empezado a retirar los antiguos asientos, cosa que en el lado opuesto, en la zona del fondo norte, sí han empezado. Ahí tenemos la línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro, siguen con los embellecedores entre esas estructuras de palcos. Ahí podemos ver una plataforma de tijera eléctrica para colocar esos remates finales y trabajos varios que tienen que estar a punto de concluir en esas nuevas estructuras, antiguos palcos triangulares que teníamos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Vamos a subir un poquito más la mirada, en este caso nos vamos a la parte más superior del cuarto anfiteatro con esos paneles metálicos para el cierre de la grada en la parte más superior. Ya sabéis que en esta ubicación avanzaron bastante, luego debido a los partidos que tuvimos 3 en 6 días, pues tuvieron la obligación de tener que parar y en este parón de 2 semanas reanudar esos trabajos. Bueno, pues lo dicho, también tenemos las pantallas apagadas del videomarcador en el fondo sur, siguen con las pantallas apagadas también en el fondo norte y siguen metiendo y subiendo más pantallas. Antes de finalizar el vídeo os enseño estas imágenes de la configuración de pantallas en el lateral este del estadio, donde ya sabéis que están colocando en la parte más inferior, reanudando esa instalación de paños de pantalla para el videomarcador. Bueno, pues muy buenas noticias, porque Jude Bellingham abandona la concentración de su selección, de la selección inglesa, y regresa a Madrid para continuar con su rehabilitación. Es que no se tenía que haber ido
desde un principio. De momento no he visto que estén subiendo pantallas en la zona interna de la estructura, pero mirad todo lo que tienen preparado ahí, así que en cualquier momento pueden empezar ya a subir esas pantallas en el fondo sur. Así que estas son las novedades que tenemos en el interior y en el exterior hoy martes 14 de noviembre del 2023. Recuerda dejar el like si te ha gustado el vídeo, suscribirte al canal para seguir las novedades de las obras y del Real Madrid, y un abrazo para todos y todas los diabéticos y diabéticas. Nos vemos.